Operaciones de crédito. Operaciones de crédito en general son todas aquellas operaciones realizadas por entidades financieras que prestan sus recursos a sus clientes por un tiempo determinado. Por ejemplo, los créditos hipotecarios, los créditos de consumo y los créditos a microempresas. También tenemos la clasificación de la cartera crediticia, que puede seguir un criterio según la naturaleza del deudor, que puede ser público o privado, según la duración del crédito, que puede ser corto, mediano y a largo plazo, según la garantía, que puede ser personal o real, o según el destino de los fondos, que puede ser un crédito de consumo o uno de producción. Además, tenemos el patrimonio efectivo, que podrá ser destinado para cubrir riesgos de crédito, riesgos de mercado y riesgo operacional, el cual será determinado sumando el patrimonio básico y el patrimonio suplementario. El patrimonio básico es el patrimonio de nivel 1, el patrimonio suplementario será constituido por la suma del patrimonio de nivel 2 y 3. Por último, los límites operativos, donde se señala que, en primer lugar, el patrimonio suplementario no podrá ser superior al patrimonio básico. En segundo lugar, la deuda subordinada rendible al patrimonio de nivel 2 no podrá ser superior al 50% del monto correspondiente a los componentes del patrimonio. El patrimonio de nivel 3 no podrá ser superior a 250% del monto correspondiente a los componentes del patrimonio básico. Para entender qué es una tarjeta de crédito, debemos empezar explicando qué es un tipo de crédito modalidad. Se le puede definir como una tarjeta emitida por una entidad financiera a un titular, por el cual se le autoriza a este último efectuar pagos en determinados establecimientos afiliados. Gracias a estas tarjetas de crédito, miles de personas han podido obtener y pagar bienes y servicios que ellos desean. Los elementos de la tarjeta de crédito son diversos y muy variados, depende mucho de la tarjeta de crédito que se desea obtener, pero principalmente son 4, los cuales son cuantía, plazo, remuneración y la forma de utilizar el crédito. Todo ello lo vamos a encontrar dentro de las condiciones contractuales, dentro, valga la redundancia, del contrato que se desea hacer por la tarjeta que deseamos obtener. Cuando estamos hablando de las formas de uso de la tarjeta, hay una gran amalgama de ellas. Entre ellas tenemos las más comunes, que es el utilizar la tarjeta de crédito como medio de operación. Cuando estamos hablando de operaciones financieras, estamos hablando de operaciones autónomas y complejas. ¿Qué quiero decir con ello? Es el uso del dinero virtual, o también llamado plástico, para simplificar el uso del dinero físico. El segundo uso es el utilizarlo como medio de pago. El uso más común de utilizar la tarjeta de crédito es utilizarla para adquirir bienes y servicios. Con ello vamos a ver que al final de mes se nos van a brindar un repago que tenemos que entregarle a la entidad financiera con la cual tenemos esta tarjeta de crédito. Por ende, es un instrumento el cual se utiliza, valga la redundancia, para pagar. El factoring es una alternativa de financiamiento mediante la cual una entidad financiera adquiere las cuentas por cobrar de una empresa por un monto inferior al valor real o a cambio de una prestación económica traducida en intereses o comisiones. Estas pueden estar contenidas en facturas, recibos, letras, pagarés, entre otros instrumentos representativos de deuda. Es bastante utilizado entre las micro, medianas y pequeñas empresas, ya que les permite adelantar el mecanismo de cobro y obtener liquidez de forma inmediata, por lo que a través del factoring se reducen los tiempos de espera para el pago y se trasladan a la entidad financiera o también llamada factor. Como se observa en el gráfico, existen 3 sujetos intervinientes en el factoring. Uno de ellos es el factorado o cliente, representado por la empresa cedente que requiere de liquidez para su negocio. El siguiente es el factor, que viene a ser el banco o entidad financiera especializada en factoring, la cual debe estar debidamente autorizada por la SBS. Y finalmente se encuentra el deudor o tercero. En cuanto a los tipos de factoring, conforme a la resolución de la SBS número 4358-2015, tenemos en primer lugar al factoring con recurso, que es la modalidad por la cual la empresa factorada debe responder ante el incumplimiento del deudor. Es menos riesgoso para el factor, ya que éste no asume el riesgo de la cobranza y por ende es más económico. Por otro lado, se encuentra el factoring sin recurso, mediante el cual el factor asume el riesgo de incobrabilidad del deudor y la empresa factorada está libre de toda responsabilidad por ello. A diferencia de la modalidad anterior, es más riesgoso para el factor y por lo tanto más costoso. El arrendamiento financiero, también llamado leasing financiero, implica que un empresario identifica el proveedor y los bienes muebles o inmuebles que necesita. Seguidamente solicitará a una entidad financiera que compre tales bienes para que se los otorgue en alquiler.
por lo que no pueden ser bienes genéricos ni commodities. La formalidad es mediante escritura pública y consecuentemente la inscripción en registros públicos. Hay un endeudamiento a mediano o largo plazo, una amortización del 100% del bien y al finalizar el contrato el empresario puede ejercer una opción de compra del bien. En cuanto al incumplimiento de la contraprestación, la entidad financiera puede solicitar la inmediata restitución del bien y en caso no sea devuelta, un juez puede requerir la restitución del bien bajo apremio de detención. Ahora bien, algunas características que diferencian el leasing financiero con el leasing operativo son que se busca alquilar los activos tecnológicos como iPads, Macs, entre otros, que no implican una fuerte inversión. El arrendador es el mismo fabricante que cuenta con el bien que se necesita y el periodo de alquiler es corto y no suele contener una opción de compra. Asimismo, la amortización no es del 100%, sino del 50 o al 80% del valor del bien durante el plazo del contrato pactado. Operaciones fuera del balance. ¿Qué son las operaciones fuera del balance? Son aquellas que no implican un movimiento inmediato efectivo. Es por ello que no se contabilizan en cuentas patrimoniales, pero plantean un riesgo para la entidad. Hacen referencia a los activos y pasivos que no se encuentran registrados en el estado de situación financiera de la empresa, pero sí pertenecen a esta. Como ejemplos tenemos los créditos indirectos, créditos documentarios, stand-by y carta fianza. Como explicación detallaremos los ejemplos antes mencionados. Créditos indirectos es una garantía que se otorga para respaldar exclusivamente el cumplimiento de obligaciones contenidas en un título valor. Los créditos documentarios es un medio de pago por el cual un banco por medio de un importador se compromete de forma irrevocable a poner a disposición del exportador el importe convenido en factura. La pregunta ¿es recomendable realizar operaciones fuera del balance? Al no aparecer en el balance de la compañía puede verse beneficioso para esta. Permite que sea más fácil obtener financiamiento mediante capital propio o préstamo. Son los pasivos resultantes al no mostrarse generan que su posición financiera podría verse mejor ante los inversores. Asimismo, permite que los inversores al analizar los estados financieros de una empresa capten la liquidez de esta. Sin embargo, este tipo de operaciones conlleva los siguientes riesgos: riesgos contingentes, compromisos contingentes, entre otros. Al tratarse de operaciones no patrimoniales, pues no aparecen los riesgos de contabilidad. Esta circunstancia hace que puedan expandirse muy rápidamente sin que se necesiten recursos para financiarlas, pero no se debe olvidar que por lo general se trata de operaciones con riesgo. Teniendo en cuenta que balances como la foto fija, es decir, que se muestra una realidad del movimiento de la empresa, aunque plantean riesgos financieros futuros, ni siguen el resultado, pone en duda la viabilidad de la compañía. Dato: el rato de fondeo neto estable según Balicea 3 exige a los bancos mantener un perfil de financiamiento más estable respecto a la composición de los activos y actividades fuera de balance.